Vamos a compartir esta noche un tema muy importante y práctico. El título del mensaje es Un ejemplo práctico de perdón. Y vamos a adentrarnos a ello, vamos a entender este ejemplo que viene a partir de la vivencia de un hombre muy conocido en el Nuevo Testamento como es el apóstol Pablo. Él tiene algo que enseñarnos esta noche en una de las cartas más pequeñas que escribió. No precisamente a una iglesia, pero sí a una persona. Más adelante estaremos adentrándonos a ello. Pero quiero que me acompañen, por favor, abriendo sus Biblias en Éxodo capítulo 34, verso 6. Vamos a leer el 7 más. Dice así la Escritura: Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad y la rebelión y el pecado. Así es como en Éxodo se nos presenta a Dios. Dios se identifica a sí mismo de esta manera. ¿Como quién? Como ese Dios que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, clemente, misericordioso, grande en misericordia, como dice la palabra del Señor. Y si seguimos examinando algunos otros pasajes de la Escritura, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 19, verso 11. Aquí la palabra dice así: la cordura del hombre calma su furor, su honra es pasar por alto la ofensa. Está hablándonos ahora acerca de nosotros. En primera instancia hablamos acerca de cómo es Dios, cuál es la naturaleza del Señor, y ahora podemos ver a través de la palabra cómo tenemos que ser nosotros, cómo tiene que ser nuestra respuesta. Como hijos de Dios, obviamente tenemos que ser imitadores del Señor en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Y una de ellas tiene que ver con el perdón. La cordura del hombre, entonces, dice, calma su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La honra manifiesta, obviamente, lo significativa que puede ser una persona en cuanto a ser digna de respeto. ¿A cuántos ustedes pueden, a tiempo de pensar en alguna persona en este momento, que se les pase por la mente decir: wow, esa persona realmente es digna de todo mi respeto? Muchos de nosotros decimos: yo por esta persona me saco el sombrero, realmente es digna de todo mi respeto. La palabra dice que esa persona que es digna de respeto o de honra es aquella que pasa por alto la ofensa, aquella persona que tiene esa capacidad. Ahora, no todos tienen la capacidad de pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Porque muchos se encienden rápido a la primera ofensa y responden de una manera inapropiada. Sin embargo, si tú quieres ser una persona realmente respetable, tienes que ser esta persona que esté dispuesta a pasar por alto la ofensa. Vale decir, a no ofenderte muy pronto ante ninguna ofensa. El hombre nunca es más parecido a Dios que cuando expresa el perdón, que cuando sabe perdonar. Como hijos de Dios, nosotros nunca nos vamos a parecer más a Dios como cuando perdonamos. Cada vez que tú perdonas, estás pareciéndote más a Dios, a Cristo. Amén. ¿No es esa nuestra oración, que queremos parecernos cada día más a Cristo? Pues déjame decirte que cuando perdonas te estás pareciendo a Cristo cada día más. Vayamos a Santiago capítulo 2, verso 13. La Escritura dice así: pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Bueno, aquí nos habla acerca de una siembra, una más bien ley, como es la ley de la siembra. Siembras y cosechas, ¿verdad? Si eres misericordioso y compasivo, ¿qué es lo que vas a cosechar en tu vida? Eso mismo, compasión y misericordia. Entonces es importante que nosotros seamos compasivos. Dice la Escritura que a los que tienen compasión de otros, bueno, ¿qué es lo que van a cosechar? Van a recibir lo mismo, pero los que no tienen compasión es otro tipo de semilla que están sembrando estas personas, y eso es lo mismo que van a cosechar. Si tú no tienes compasión, no tendrá Dios compasión contigo. Pero si tú eres una persona compasiva, eso es lo mismo que también va a prevalecer sobre tu vida. La pregunta es: ¿cuántos quieren recibir el perdón de Dios? ¿Cuántos se acercan delante de Dios con la esperanza de ser perdonados todos los días? ¿Qué pasaría si no tendríamos la esperanza de ser perdonados por Dios? Ni acercarnos delante de Él, ¿verdad? No tendríamos realmente la mínima inspiración para acercarnos delante de Él. ¿Pero por qué nos acercamos? Porque tenemos la confianza total de que seremos perdonados por el Señor.
Entonces la pregunta es, si quieres perdón, ¿qué es lo que tienes que hacer? Exactamente, tenemos que perdonar como Dios nos perdona. Así estaremos nosotros acumulando misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Ese es el corazón que tenemos que tener, un corazón compasivo y misericordioso. En la carta, como les decía, más corta de Pablo, el apóstol Pablo le escribe a una persona para pedirle algo importante. En esta carta a Filemón, bueno, ya les voy anticipando que vamos esta noche a compartir acerca de Filemón. El apóstol Pablo enfoca un tema central que es el perdón. El perdón no es presentado en forma de principio, no es presentado en forma de parábola, pero el perdón es presentado en este caso de una manera muy personal. Es una historia verdadera. Y vamos a adentrarnos a esta historia esta noche. Quiero que abran su corazón para realmente entender todo lo que Dios tenga que decirnos, tenga que hablarnos, porque todos necesitamos definitivamente transitar por este camino del perdón, porque todos ofendemos y todos somos ofendidos. Amén. Eso nos pasa a todos. Ningún mortal se salva de ser ofendido o de ofender. Pero no sean las víctimas, sí, todos me ofenden. No, tú también ofendes. Todos ofendemos. Y si no ofendes, quiere decir que mientes. Si crees que no ofendes, no, definitivamente todos nosotros como seres humanos ofendemos. Por eso es importante esta carta del apóstol Pablo para Filemón. Acompáñenme entonces a Filemón capítulo, bueno, tiene un solo capítulo. Esta carta, como les decía, es muy corta. Aquí vamos a ver un ejemplo práctico de lo que significa el perdón. Leamos los primeros 3 versículos. La escritura dice así: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Reciban ustedes gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Así Pablo se introduce en esta carta a Filemón. Pablo nos da a conocer que él estaba en prisión, prisionero de Jesucristo. Él estaba en prisión, ¿por qué? Por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese era su crimen, predicar el Evangelio. Este mismo lugar de donde Pablo está escribiendo esta carta a Filemón también es de donde escribió las cartas a los filipenses, a los colosenses y a los efesios. Desde allí, desde la prisión. Saben que no hay absolutamente nada que pueda detenernos, ¿verdad? Ni siquiera la prisión puede detenernos en el propósito y la obra que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Amén. ¿Están ciertos en ello? ¿Están claros? ¿Qué podrá detenernos o quién podrá detenernos de la causa y el propósito de Dios? Entonces esta es la cuarta carta o la cuarta de las epístolas desde la prisión escritas por el apóstol Pablo. El mensaje es simple: mira, Filemón, si yo puedo ser prisionero por la causa de Cristo, ¿podrías hacer lo que yo te pido? ¿Y cuál es la petición? Veremos que la petición es que Filemón perdone a Onésimo. Entonces dice: si yo puedo soportar esta prisión, ¿tú puedes perdonar? ¿Alguien puede perdonar esta noche? Pablo es sabio en su enfoque, él tiene mucho cuidado en decir las cosas y es así como él está dirigiéndose a Filemón. Lo cierto es que la mayoría de las personas en el Imperio Romano que se convertían al cristianismo eran esclavos. En aquel tiempo existía esa relación de esclavitud. Entonces había pocos ricos como Filemón, que, como dice aquí la escritura, tenía la iglesia en su casa. Qué privilegio, ¿verdad? Tener una iglesia y en su casa. La mayoría de los hombres libres en aquel tiempo vivían en apartamentos o en cuartos. Ellos pagaban una modesta suma de renta. Solo la gente rica era dueña de su propia casa en aquel tiempo. Y Filemón era dueño de su casa y la iglesia estaba en su propia casa. Entonces ese es el contexto. El hombre que tiene que perdonar es este hombre rico. El hombre que tiene que ser perdonado era un esclavo. Entonces, Pablo introduce esta carta de esta manera. La petición de Pablo a Filemón es que perdone a Onésimo. Y también la carta está dirigida a la hermana Apia. Bueno, bonito nombre, por si están pensando en un nombre para sus hijas, sus nietas.
Apia era posiblemente la esposa de Filemón, y Arquipo, ¿no? Qué nombres, ¿no? Arquipo probablemente era hijo de Filemón, y también Pablo describe que este es un cristiano noble que había estado al lado de Pablo caminando en el ministerio en algún momento de su vida. Entonces, a la iglesia en tu casa, dice Pablo. Pablo quería que esta carta, que si bien era personal para Filemón, también fuera leída en la iglesia, que la iglesia se entere de lo que estaba ocurriendo entre Pablo y Onésimo. Era una carta privada, sin embargo, aquí había una enseñanza importante. ¿Por qué una carta privada tendría que ser leída públicamente? Una carta al pastor Marco Angles, pero que tiene que ser leída en toda la iglesia, algo así. Está Pablo dirigiéndose en una carta. Obviamente hay un gran propósito. El propósito era que la iglesia pudiera aprender la lección del perdón y para que todos supieran cómo tratar con el hombre a quien se perdona. Amén. Quisieran que esa carta suya se leyera en toda la iglesia, que la situación suya de pronto toda la iglesia se enterase. Otros propósitos de esta carta son demostrar la naturaleza del amor cristiano. Nosotros no podemos decir que amamos si no perdonamos. Amén. El amor y el perdón son dos cosas que están estrechamente ligados. Yo puedo decir amo a Dios, pero si no perdono, esa expresión de mi amor por Dios es solamente de boca para afuera, no es con hechos y de verdad. Entonces lo que el apóstol Pablo quería es que realmente se pueda demostrar la naturaleza del amor cristiano. También es un ejemplo de modales y cortesía cristiana. Y entre otros de los propósitos es simplemente el ruego de amor. Yo les decía, la relación es de un hombre rico, poderoso económicamente, y un esclavo. Y en aquel tiempo obviamente el esclavo pues no valía nada. Era una persona que no tenía derecho sobre su propia vida, ¿verdad? Entonces, estamos en este contexto compartiendo la palabra de esta noche para que realmente abramos nuestro corazón y entendamos lo que Dios quiere hablarnos. Entre algunos otros propósitos que podemos señalar es, enseñar principios para mantener buenas relaciones cristianas. Nosotros no podemos tener buenas relaciones cristianas si de por medio no hay perdón. Ahora, el perdón es importante, como les dije, porque todos ofendemos o somos ofendidos. Y esto es algo constante. Entonces, revelar el efecto de la conversión en la cultura y la sociedad también era otro de los propósitos en esta carta que Pablo escribe a Filemón. En la sociedad de aquel tiempo, simplemente como contexto, es importante que sepan, existía la esclavitud y el evangelio estaba penetrando a una sociedad como la romana de aquel tiempo con fuerza. Y a partir de la predicación del evangelio, algo empezó a cambiar poderosamente en la sociedad romana. El evangelio fue como una semilla que empezó a sembrarse en aquella sociedad para que la esclavitud empiece a extinguirse. Y es que realmente el evangelio es poderoso, amén. No solamente trae la libertad a los esclavos espirituales, sino literalmente empezó a hacer esa semilla que empezó a extinguir más adelante con la esclavitud, como una relación de trabajo en aquel tiempo. Sigamos entonces con esta carta. Quiero que me acompañen a leer los siguientes versículos del 4 al 18. Dice así el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Aquí un paréntesis simplemente. Cuando el apóstol Pablo dice, yo tengo libertad en Cristo para mandarte, está diciendo, yo puedo ordenarte a ti. Decirte, Filemón, perdona a tal persona, es una orden del pastor. Yo puedo hacerlo, pero dice más bien, te ruego por amor. Yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Y está hablando en el término espiritual, no es su propio hijo en carne. Dice
la aclaración, por cierto, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Vale decir, él recibió el Evangelio durante, probablemente era un compañero de prisión. En otro tiempo, él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, en lugar tuyo, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Wow, esta es la carta de recomendación que Pablo escribe para Filemón, enviándolo con Onésimo. Filemón fue llevado a Cristo por el apóstol Pablo, según narra esta carta. Él tenía un esclavo que tenía este nombre, Onésimo, y la relación de Filemón y Onésimo, obviamente ya hablamos, era en ese contexto, ¿no es cierto? El dueño del esclavo, el esclavo y su dueño y su amo. Sin embargo, han pasado unos años desde la conversión de Filemón. Quien llevó a Filemón a los pies de Cristo fue Pablo, el apóstol Pablo. Ahora Filemón es un hombre importante, él es un líder, es un pastor, probablemente en la iglesia que está establecida en su misma casa. Y Pablo está prisionero en Roma. Son dos contextos diferentes ahora. Pablo en prisión y Filemón está ejercitando la obra en el ministerio. Filemón está muy ocupado, como dice esta carta, está sirviendo, está edificando a los hermanos. Y este hombre, al ser rico, pues tenía muchos esclavos, entre ellos está Onésimo. Onésimo en aquel tiempo no era creyente, el esclavo no creyente. Onésimo simplemente decide huir, aunque la familia que lo había empleado, la familia de Filemón era una buena familia, pero simplemente dice, la Biblia aquí no nos dice las razones, pero Onésimo simplemente decide huir de esta familia. Y cuando él huyó, no huyó solo, ¿no? Sino que se llevó algún dinero que le robó a su amo. Algunos dicen que todavía estaba vigente la ley que era el otorgar la pena de muerte a los esclavos que robaban, sustraían algo de sus amos. Entonces, para que veamos un poco el contexto, en qué sentido Filemón tenía que perdonar a este hombre llamado Onésimo. La ley decía que él, incluso podía morir, podía perder su vida por esta causa. Onésimo había cometido un crimen a la luz de la ley romana y obviamente, se escapó él intentando esconderse. Algunas veces cuando un esclavo huía y era atrapado, entre las diferentes cosas que hacían con este hombre, por ejemplo, era ponerles una marca de por vida. Le ponían una letra F, así como se marcan a las vacas, al ganado, recuerdan ustedes, les ponen una letra distintiva, ¿verdad? Así también las personas que huían, los esclavos que huían, se les colocaba una F en un lugar bastante visible, con un fierro caliente ahí, como una marca de ganado, tenían la F de fugitivos. Entonces, esa era la situación. O sea, como les decía, ser esclavo en aquel tiempo obviamente era una situación bastante difícil, ¿no? O sea, no tenía uno derechos como cualquier persona en este tiempo. Algunos esclavos eran crucificados, otros eran torturados. El huir era una ofensa muy seria según la ley romana en aquel tiempo. Y esto es lo que hizo Onésimo, huyó. ¿Y dónde huyó? A la ciudad más grande, que en aquel tiempo era Roma, que aproximadamente tenía 1 millón de habitantes. Él simplemente dijo, bueno, en una ciudad grande voy a pasar desapercibido. Y por la providencia de Dios en una ciudad tan grande, Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo.
¿Y qué hace el apóstol Pablo? Bueno, ¿qué tiene que hacer todo cristiano? Predicar el Evangelio. Amén. No sabemos con quiénes nos encontramos. Lo que sí tenemos que tener certeza es predicar el Evangelio a la persona con la que nos encontramos. Amén. Y probablemente Onésimo conoció a Pablo en prisión. Y seguramente Onésimo fue a parar a la cárcel ahí por algún otro motivo que no sea el de ser fugitivo. Sin embargo, el apóstol Pablo le presentó el Evangelio, persuadió a Onésimo a convertirse al cristianismo y se convirtió definitivamente con un corazón totalmente dado al Señor. Su vida fue transformada y este hombre empezó a servir al apóstol Pablo en la misma prisión. Por eso Pablo dice, este hombre me es muy útil, me sirve en prisiones, era un colaborador, un ayudante ahí en prisión. Recordemos que Pablo tenía algunas limitaciones, como por ejemplo la visión que él tenía, y Onésimo le era muy útil para él en ese momento, en esas circunstancias. Se convirtió en, como dice la palabra, en su hijo espiritual, un apoyo importante que tenía el apóstol Pablo. Y el texto dice que él se volvió en ese siervo útil, que alentaba mucho al apóstol Pablo, que estaba allí todos los días. Me imagino que esto era algo de ida y vuelta, ¿verdad? Allí estaba el apóstol Pablo sembrando la palabra en el corazón de este hombre. Él estaba siendo discipulado en la prisión por el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo Onésimo se había convertido en un apoyo fundamental para el apóstol Pablo. Esto era de ida y vuelta. Pero por mucho que el apóstol Pablo en este caso amaba a Onésimo y quería quedarse con él, que Onésimo siguiese allí cerca de él, sabía que había algo pendiente. Había algo que Onésimo tenía que ir a resolver. Había algo pendiente que Onésimo tenía que ir a restaurar. Cuando esto ocurre en nuestras vidas, de pronto conocemos al Señor, el Señor empieza a inundar de gozo nuestros corazones, nuestro ser. Pero al mismo tiempo el Señor nos recuerda algunos asuntos del pasado que tienen que ser resueltos. Y estamos gozosos, quisiéramos que todas las cosas del pasado definitivamente se borrasen, ¿verdad? Pero no es así. Si en este caso, volviendo al ejemplo práctico del perdón, el caso de Onésimo, él había hecho algo indebido con su amo. Había sustraído un dinero, la forma como escapó, la forma como huyó de la casa de Filemón. Había una relación que tenía que ir a restaurar. Entonces, esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él llega a nuestros corazones, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Sin embargo, las cosas que tenemos pendientes, o sea, no las pasa por alto. No nos dice, ok, tú eres cristiano, así que olvídate del dinero que le robaste, no importa a quién defraudaste, ya eres cristiano, ¿no es cierto? Eres nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Sí, o sea, en el sentido espiritual todas las cosas viejas pasaron, todo es cierto, eres una nueva persona, nueva criatura. Pero si tienes deudas pendientes, tienes que saldarlas. Amén. Entonces Onésimo era un criminal y la relación entre Onésimo y Filemón no estaba bien. Tal vez Filemón todavía tenía alguna amargura contra Onésimo, tal vez tenía algo en el corazón, por eso la carta es un poco delicada, ¿no es cierto? Para Filemón le dice, ten cuidado, recibe a Onésimo como si me recibiese a mí mismo. Hay una recomendación especial. Y está Pablo instando a Filemón para que ejercite un perdón práctico. Filemón había sido ofendido mucho por Onésimo, no solamente que le había robado, sino también perder a su empleado significaba estar en muchos apuros. Él había seguramente perdido, digamos, económicamente, no solamente por el dinero robado, sino porque tenía que contratar a alguien más y eso significaba, o comprar otro esclavo y eso significaba más pérdidas. Y Pablo sabía que Onésimo tenía que regresar a restaurar esta relación que estaba dañada. Él tenía que regresar con una actitud de arrepentimiento para ir y pedirle perdón a Filemón. Amén. Es como les digo, ejemplo práctico de una enseñanza práctica acerca del perdón. Es una carta sencilla, pero muy hermosa a la vez, donde tenemos que nosotros como cristianos aprender estos principios prácticos sobre el perdón.
Solamente así es como realmente la bendición va a desatarse sobre nuestras vidas, si entendemos la palabra, si seguimos la palabra, si actuamos conforme a la palabra del Señor. O sea, piensen ustedes, yo sé que Dios está hablando a cada corazón, pero si tienen alguna cosa todavía no resuelta en el pasado, Dios dice que tienen que resolver ese asunto. Amén. Es importante que resolvamos cualquier cosa del pasado que esté allí. Cada vez que piensan, ustedes de pronto, wow, les trae algún remordimiento, un sentimiento de culpabilidad por algo que hayan hecho en el pasado. Si esto es así, es importante resolver ese asunto, es importante restaurar las cosas. Y qué mejor manera que hacerlo con un arrepentimiento, una actitud de arrepentimiento genuino, con un corazón genuino de perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Somos nuevas criaturas. Cristo está haciendo algo en nuestras vidas y no podemos olvidarnos del pasado, simplemente hacer que no existió. No podemos tapar simplemente con una alfombra toda la basura que está debajo. Tenemos que limpiar, y la limpieza significa la restauración. Tenemos que tener la valentía de ir y pedir perdón con mucha humildad. ¿A cuántas personas hemos afectado en el pasado? Dios dice que tenemos que pedir perdón. Amén. Y bueno, como Jesús con Nicodemo en aquel encuentro producía también algo importante en la restauración, no solamente es el decir, mira, te hice un robo tremendo, digamos, te robé $4,000, perdóname, está bien pedir perdón, pero si le robé $4,000, tendré que decir, mira, hazme un plan de pagos, voy a cancelarte esto. Eso significa restaurar, amén. Tenemos que reponer el daño que hicimos. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Una vez que Él llegó a nuestros corazones, una vez que Cristo vino a nuestras vidas, tenemos que nosotros ejercitar esa restauración en ese sentido de manera práctica. Amén. No solamente es, ya soy cristiano, así que perdóname, olvídate de la deuda. No funciona así, sino la restauración tiene que ser completa. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo es que Filemón tenía que perdonar? ¿Cuál tenía que ser la motivación de Filemón para perdonar a Onésimo? Obviamente tiene que haber misericordia cuando uno tiene que perdonar, porque si no hay misericordia no podemos perdonar. Ya les dije, lo que Dios tuvo con nosotros es mucha misericordia. De la misma manera nosotros también tenemos que ejercitar esa misericordia para poder perdonar a las personas. En este caso, Filemón a este esclavo llamado Onésimo. ¿De qué manera tenía que perdonar Filemón a Onésimo? De la manera que Cristo lo perdonó a él. ¿De qué manera tenemos que perdonar nosotros a nuestros ofensores? De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿De qué manera nos perdonó Cristo? Totalmente misericordiosa. Amén. Por gracia. El Señor ejercitó una gracia maravillosa sobre nuestras vidas. Leamos Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Esta es la manera que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros corazones. Dice la palabra así: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así, de esa misma manera es como nosotros tenemos que perdonar a todos los que nos han ofendido. Y con esa humildad nosotros tenemos que ir también a buscar el perdón de las personas a las que hemos podido ofender. Y sigue la Escritura diciéndonos en Colosenses ahora capítulo 3, verso 13, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Amén. ¿Cómo tenemos que ser? Mutuamente tolerantes. Yo soy contigo tolerante, muy tolerante. Tú también tienes que ser conmigo muy tolerante. Eso es simplemente la reciprocidad que tenemos que ejercitar. Ahora dice, si alguno tiene queja contra otro, sí, seguro que tienes muchas quejas contra muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Perdona, de la misma manera que Cristo te perdonó a ti. ¿Qué sucederá cuando Onésimo regrese a casa? Bueno, un anuncio como si fuera que vamos a ver un programa de televisión, algo así, ¿no? Lo sabremos el próximo capítulo.
No vamos a decir algo así, pero los versículos 4 al 7 básicamente tratan con la virtud espiritual del que perdona. Amén. ¿Cuál es la virtud espiritual de aquella persona que tiene ese corazón perdonador? ¿Y cuál es la virtud que no tienen las personas que no ejercitan el perdón? ¡Wow! Este es un asunto bastante serio. Este es un mensaje realmente emocionante y es cierto, vamos a hablar la próxima semana en profundidad acerca de la virtud de la persona que tiene ese corazón perdonador. ¿Cuántos tienen ese corazón perdonador? ¿Quisieran saber en descripción cuáles son las virtudes que tienen? ¿Qué tipo de corazón tiene la persona que perdona? Bueno, la segunda parte de este pasaje nos habla acerca de la acción espiritual del que perdona. Los versículos 8 al 18 nos hablan cuál es la acción. No solamente es la virtud interna que tenemos en el corazón, pero qué cosas hacemos nosotros, qué cosas tenemos que hacer, qué acciones tenemos que tomar para perdonar, porque esto implica también acciones. Y después de los versículos 19 al 25 veremos la motivación espiritual del que perdona. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Cuál es nuestra principal motivación? Entonces, el sentido es este, amados. Nunca nosotros nos pareceremos tanto a Dios como cuando perdonamos. Amén. Nunca te parecerás más a Cristo que como cuando perdonas. Cada vez que perdonas, tú te estás pareciendo más y más al Señor. Nosotros hemos sido perdonados por Dios, por lo tanto dice la Escritura que tenemos que también perdonarnos unos a otros para ser bendecidos por Él. No hay otra forma, no hay otro camino de ser bendecidos por Dios sino ejercitando el perdón. Amén. Si nos han ofendido, tenemos que ejercitar el perdón. Esto tiene que ser algo de todos los días. Esa tiene que ser la disciplina de nuestras vidas. No podemos ser cristianos que vivan amargados. No podemos ser cristianos que de pronto retengan la falta de perdón. No podemos ser cristianos y vivir con esto. Es un peso bastante grande. Y nos pone en una posición bastante incómoda a nosotros. Podemos pedirle bendiciones al Señor, podemos decirle, Señor, bendíceme, derrama tus bendiciones sobre mi vida, pero si tú no estás ejercitando el perdón, tú mismo te estás cerrando con triple candado la puerta que Dios quiere abrir para bendecirte. Amén. Si realmente eres sensible, Dios te va a decir, yo quiero bendecirte, estoy escuchando tus oraciones. Desde el primer día que tú me estás diciendo, bendíceme, yo quiero derramar esas bendiciones sobre tu vida, pero no puedo. ¿Saben que Dios es un Dios de principios? Dios no es un Dios sentimental. No es que no manifieste sentimientos, sí, pero no obra por sentimientos, sino por principios. Amén. Entonces, Dios va a perdonarte a ti de una manera, pero increíble, abundante, si tú ejercitas el perdón. Pero si te cierras al perdón, no hay forma de que seas bendecido por el Señor. Entonces Pablo escogió en esta carta, entre tantos temas que tenía que hablar, entre tantos temas que tenía que enseñarnos, no solamente a Filemón, a la iglesia que estaba en su casa, sino también a cada uno de nosotros los cristianos, porque todas estas palabras trascienden los siglos, ¿verdad? Y son palabras muy importantes para nosotros. ¿Por qué Pablo tuvo que ocupar este mensaje para hablarle a un hombre acerca del perdonar a un esclavo? ¿No había otros temas? Por supuesto que Pablo tenía muchos otros temas, pero este es un tema realmente central en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Nunca, como les decía, un creyente se parece tanto a Cristo como cuando perdona. Esa es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza de Cristo, el perdón, el perdonar. Él es amplio, dice, para perdonarnos. Y nosotros necesitamos su perdón todos los días. No podemos vivir sin el perdón de Dios. Pero no solamente nosotros estamos en la función de recibir el perdón de Dios, sino también estamos en la posición de perdonar todos los días. Tenemos que hacerlo, es un ejercicio que tenemos que nosotros desarrollarlo muy bien en nuestras vidas. Podemos pretender muchas cosas de parte del Señor, pero simplemente les decía, las puertas van a estar cerradas, entre tanto nuestro corazón esté cerrado al perdón. Deseamos muchas cosas, pedimos muchas bendiciones espirituales sobre nuestras vidas, aún estamos orando por bendiciones materiales. Sin embargo, todo va a estar cerrado si nosotros no abrimos nuestro corazón hacia el perdón. Amén. Entonces, ese es el tema central del apóstol Pablo en esta carta a Filemón y a cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice,
imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y es una vez más el apóstol Pablo dirigiéndose en esta carta a los Corintios que nos dice, imítenme a mí. Y eso es algo que realmente me impresiona mucho a mí, que un hombre pueda decir, imítenme a mí. Pero inmediatamente la conexión es esta, dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Nosotros estamos aquí simplemente porque queremos cada día aprender más y más de Él, queremos ser enseñados por Él, queremos también seguir el ejemplo de Él. La vida cristiana consiste en esto, amados, en seguir el ejemplo de Cristo. Por eso somos cristianos. Amén. No solamente es algo nominal, sino realmente esto tiene que implicar la vida misma de Cristo. Y en la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 5 dice así el apóstol Pablo, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras que Él, desde ese lugar de agonía, expresaba intensamente y profundamente hacia la humanidad? Perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es la oración de perdón. El perdón, Él estaba permanentemente ejercitando el perdón. Hasta el último instante de su vida, Él seguía perdonando. Entonces, no hay otra forma de traer sanidad a nuestros corazones sino cuando nosotros perdonamos. Queremos parecernos a Cristo. Oramos todos los días, Señor, dame tu corazón, quiero ser como tú. Y este día estás aprendiendo una de las virtudes, una de las más importantes que hay en el corazón de Dios, que es perdonar. Amén. ¿Cuesta o no cuesta? ¿A quién le cuesta más? Al que perdona, ¿verdad? Hay definitivamente mucho que está en juego cuando tú perdonas. Pero cuando lo haces, wow, esto es realmente algo maravilloso. Te expones ante las bendiciones de Dios, te expones ante todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Lo que estás haciendo simplemente es rendirte delante de Dios. Te estás despojando de tu propio egoísmo, porque este es el principal factor por qué no podemos perdonar, por el orgullo y el egoísmo. Esos son los dos principales enemigos internos que tenemos, que no nos llevan a tomar la acción del perdonar. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos que ser como Cristo. Amén. Tenemos que ser como Él. ¿Qué significa ser como Cristo? Ser perdonador. Eso es lo que significa. Así como Cristo perdonó todos nuestros pecados, también nosotros tenemos que perdonar. La naturaleza del perdón, amados, esa naturaleza del perdón de Dios es vista en la parábola del hijo pródigo de una manera hermosa, ¿verdad? ¿Cómo fue el perdón de ese padre en la parábola del hijo pródigo? Es un perdón disponible. ¿Qué significa eso? Dispuesto. El padre estaba dispuesto, esperando que el hijo regrese. Cuando él vuelva, él estaba mirando desde la ventana, ¿será que este es el día? Que él vuelva, porque tenía una disposición de ir y perdonar a su hijo. Así tiene que ser nuestro perdón, tenemos que estar dispuestos. Creo que me sonrió, yo creo que ya puedo acercarme y decirle, perdóname o te perdono. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón, amén. ¿Qué más podemos ver en esta parábola? Es un perdón generoso, totalmente generoso. Este hijo no merecía nada, sin embargo, el padre, ¿qué le hizo? Fiesta. Un recibimiento con una fiesta y le dio un anillo y vestido nuevo, todo. Tremendo, ¿no? No solamente le dijo, está bien, te perdono, pero no vuelvas a hacer la próxima vez lo mismo que hiciste ahora. No, totalmente generoso, muy amoroso. Y eso es lo que tenemos que expresar nosotros. Esa es la naturaleza del perdón de Dios. Ahora, ¿cuál es la severidad de la disciplina para uno que no perdona? Es vista en otra parábola. Esta es la parábola del rey y el siervo injusto. No hay misericordia para aquel que no muestra misericordia. El rey le dijo, por cuanto tú no fuiste misericordioso, vino el castigo.
vino el juicio, la sentencia sobre esta persona. ¿Por qué no tuviste misericordia así como yo tuve misericordia de ti?, le dijo. Entonces, vemos las dos caras de la moneda aquí, y lo importante para nosotros obviamente es entender realmente el principio de la palabra del Señor y disponer nuestro corazón hacia el perdón. Allí estamos nosotros haciendo algo realmente noble. Allí estamos haciendo algo digno cuando disponemos nuestro corazón para perdonar. Muchas veces no hay esta disposición, y como no estamos dispuestos, permitimos que el tiempo vaya pasando, transcurriendo, y no somos generosos al perdonar. No estamos manifestando el amor de Dios. Por eso nuestro corazón sigue herido por todas las ofensas que nos han podido cometer las personas, tus padres, familiares, cónyuges. Y por cierto, las heridas más severas son de las personas más cercanas a ti, ¿verdad? Lo que más duele y lo que más a veces retenemos. Pero aquí es importante que nosotros entendamos el principio de la palabra esta noche. Simplemente quiero pedirles que abran sus corazones a la palabra del Señor. Dios le está hablando. Yo sé que cada uno ha sido confrontado por la palabra del Señor, sabe lo que cada uno tiene que hacer delante del Señor. No podemos aislarnos de esto tan central en el cristianismo como es el perdón. No podemos estar ajenos a algo realmente tan importante. Dios quiere que avancemos en nuestro caminar. El Señor quiere que vayamos hacia adelante, que no nos detengamos, que no haya ninguna cosa que nos estorbe en este caminar cristiano que tenemos. Sin embargo, la falta de perdón es una de las cosas más grandes, es uno de los pesos más grandes que está sobre las espaldas de muchos cristianos. Sabemos, lo peor para muchos es que sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Si yo sé, conozco la palabra, sé lo que dice la palabra, ¿y por qué no lo haces? Allí está, ese es el asunto pendiente. Si nosotros no hacemos el bien que sabemos que tenemos que hacer, estamos acumulando todavía más pecado. Si tú pecas y pecas porque no conoces la ley, esto no es tan severo, el castigo no es tan severo para ti que como cuando pecas sabiendo, conociendo. Amén. ¿Cómo está tu corazón esta noche? ¿Estás libre? Libre de cualquier tipo de resentimiento. Como les decía, el apóstol Pablo ha podido escribir de tantos otros temas, pero ¿por qué escogió este tema del perdón? Toda la carta está enfocada simplemente en el perdón. Bueno, sabemos que la carta es pequeña, pero toda la carta ocupa el asunto del perdón. Amén. ¿Tienes un corazón dispuesto? ¿Tienes un corazón generoso para perdonar? Vamos a orar esta noche para que nos pongamos a cuentas con Dios. Amén. En primera instancia es importante que le pidamos al Señor que examine nuestro corazón. Vamos a pasar unos instantes, unos minutos, permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Cierra tus ojos ahí donde estás.